Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per participar en aquesta primera activitat de l'Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya, amb aquest debat sobre Gramsci en temps de crisi pandèmica. Abans de res, donar-li les gràcies a Jaime i a Anxo per haver acceptat la nostra invitació a participar i informar que, malauradament, el nostre company Joan Tafalla finalment no podrà participar en el debat d'avui, ja que encara es troba recuperant-se i li ha estat impossible la seva participació. Bé, el debat d'avui està plantejat perquè es plantejaven per aquest debat que la crisi pandèmica i la incertesa que vivim en el món està canviant cap a unes conseqüències que no sabem ben bé cap a on aniran. Entenem que Antonio Gramsci és un autor que va analitzar en profunditat les transformacions que es van produir al capitalisme del seu temps i que per això es pot ajudar a analitzar, tant analitzar com a reflexionar envers dels temps de canvi que estem vivint i cap a on anirem en els propers temps. Per aquest debat ens acompanyen els companys Anxo Garrido i Jaime Pala. Us faré una petita presentació de cadascun. Anxo Garrido és investigador al Departament de Filosofia i Societat de la Universitat Complutense de Madrid. Està finalitzant la seva tesi doctoral sobre la qüestió lingüística en Gramsci en la clau, a més de formar part de l'Associació Espanyola d'Estudis Gramscians. Jaime Pala és historiador i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Girona. Ha publicat diversos assajos i llibres sobre Gramsci, entre el que podrien destacar Gramsci i la societat intercultural, publicat el 2014, del qual va ser editor i coautor. Jaime, a més, és membre de l'Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya. Bé, doncs començarem, no m'estendré més. Els dos ponents disposaran d'uns 20-25 minuts cadascun per intervenir i durant el temps que vagin fent la seva intervenció quedarà obrint el xat del canal de YouTube perquè tothom pugui anar apuntant les preguntes que els sembli sobre les que podrien girar el debat del final. Llavors, no sé si en totes, almenys amb una selecció de preguntes de les que ens feu, les anotarem i farem les preguntes als ponents pel debat del final. Doncs bona tarda. Vale, imagino que toca a mi, no? Bon dia, bona tarda. Faré aquesta intervenció en castellà, però abans que res voldria enviar una forta abraçada al nostre company, en Joan Tafalla, que espero que ens estigui seguint, i dir-li que l'esperem per altres xerrades i que bé, pensem en ell, que ha organitzat també aquesta jornada. Bien, quisiera atenerme al tema de esta charla, ¿no? 20 minutos y después, si acaso, pues si hay debates, bien, después de la intervención de Anxo Garrido. Quisiera atenerme al tema de esta charla, Gramsci en tiempos de crisis pandémica, es decir, la utilidad de Gramsci, del pensamiento de Gramsci en tiempos de crisis y para entender una crisis, incluso una crisis potencialmente catastrófica en lo económico y lo social, como aquella que tenemos ahora, ¿no? Un aspecto de Gramsci y la crisis, de Gramsci para entender la crisis y solo Gramsci y la crisis, al que no se le ha prestado, en mi opinión, demasiada atención en España, aunque parezca contradictoria, ¿no? Porque en los últimos 10 años, y a raíz del empuje de la llamada nueva política, nacida al calor del 15M, que a su vez pues fue un movimiento nacido de una crisis, de la crisis del 2008, pues se ha vuelto a citar mucho a Gramsci. La verdad es que no recuerdo todavía con el
con el malogrado y añorado Paco Fernández Boy, cuando hicimos un acto en el 2007, no vino nadie, de Gramsci no se hablaba, todavía. Pero a raíz de la nueva política, pues se ha vuelto a citar mucho a Gramsci. ¿Qué Gramsci se ha citado en los últimos 10 años hasta ahora? Yo creo que se ha citado sobre todo al Gramsci de la hegemonía. Es decir, el Gramsci teórico del consenso. El Gramsci teórico del consenso. Más exactamente, un consenso interpretado como una suerte de estrategia discursiva, como una suerte de narrativa o en base. La hegemonía como una suerte de narrativa, ¿no? Que oportunamente desarrollada en los medios de comunicación con bastante habilidad comunicativa y sobre todo a través de un discurso polarizador y sobre todo binario, discurso muy binario, ¿no? Discurso de pueblo contra élites, ¿no? Élites corruptas contra pueblo honesto, habría dado identidad y habría movilizado políticamente al pueblo. Es un Gramsci muy filtrado por la lente del argentino Ernesto Laclau. Ahora, no entro, porque no es este el debate de hoy, no entro si bueno, pues es un uso correcto o no de Gramsci, esto no es el debate. Pero tendencialmente se ha citado a este tipo de Gramsci. Lo que me interesa remarcar es que al fijarse en el Gramsci de la hegemonía, que es un poco el Gramsci ofensivo, digamos, el Gramsci más propositivo, que hacemos estratégicamente para obtener consenso y, por lo tanto, para avanzar políticamente. Yo creo que citando sobre todo este Gramsci se puso un poco el carro delante de los bueyes, ¿no? Me explico. Gramsci fue muchas cosas, muchas. Pero también y ante todo, fue un teórico de las crisis. Fue un gran teórico de las crisis. Es decir, fue el marxista de su tiempo que mejor razonó y reflexionó sobre el concepto de crisis. Vamos, crisis como cambio en profundidad. Realmente como cambio profundo. Gramsci fue el político de la Tercera Internacional que entendió antes y mejor que otros, que la crisis de la posguerra mundial, de la primera posguerra mundial, estamos hablando después del 19, no era una crisis terminal del capitalismo. Lo entendió un poco tarde, quizá. Respeto, empezó a reflexionar sobre ello a partir del 23-24, en serio, ¿no? Sobre todo los cuadernos de la cárcel. Pero fue quien antes y mejor lo entendió esto. Que aquella crisis no era una crisis terminal del capitalismo que, por supuesto, había que aprovecharse para darle el asalto al poder. Y de forma rápida. Era una crisis diferente. Él la llamará en los cuadernos, sobre todo una crisis orgánica, o incluso utilizará el adjetivo histórica. Pero ahora dejemos de sacralizar estos adjetivos, orgánica, histórica. No es este el objetivo de la charla, ¿no? Digamos que, desde luego, era una crisis muy profunda, la crisis que estaba atravesando el capitalismo. Pero no era una crisis terminal. El capitalismo no se estaba hundiendo. No estaba en un proceso degenerativo y final. Y que sería una crisis que daría vida a transformaciones, a transiciones dentro del sistema capitalista, no fuera, dentro del sistema capitalista. Por lo tanto, para Gramsci, la crisis de su tiempo, la crisis de posguerra, la crisis de su tiempo, estaba enseñando muchas cosas, pero sobre todo estaba enseñando dos cosas y no precisamente agradables. La primera es que de entrada la revolución iba para largo. La revolución era una cosa que iba para largo y que por lo tanto obligaba al movimiento revolucionario, no solamente al comunista, pero en general a todos aquellos que aspirasen a una superación del capitalismo, a pertrecharse de una estrategia meditada y paciente, muy meditada y muy paciente. De hecho, los cuadernos de la cárcel son un gran monumento, son muchas cosas, insisto, pero sobre todo son un gran monumento, la gran obra sobre el concepto de retirada estratégica. Hemos perdido, nosotros los de la Tercera Internacional, el asalto lo hemos perdido después de la Primera Guerra Mundial, no hemos hecho como en Rusia. Hay que hacer una retirada estratégica, no definitiva, estratégica. Después ya relanzaremos el movimiento, pero la retirada ahora es necesaria. La Tercera Internacional ya estaba en otra órbita, no, esto ya se hunde, el capitalismo se hunde, tenemos que aprovechar el momento. Bueno, él está en otra órbita, no, retirémonos y después lo relanzaremos, pero ante todo hay que entender qué ha pasado aquí y dónde estamos ahora. Primer punto. Segundo punto,
de los puntos que enseñaba la crisis, es que si la crisis no era terminal, si no era definitiva, esta crisis del capitalismo, pues entonces el mismo concepto de crisis, otra cosa no era sino un sinónimo de transformación y por lo tanto de transición. La crisis otra cosa no era, si no era terminal, que un sinónimo de transición, de pasaje de una fase a otra, dentro del sistema capitalista, por supuesto. No era agradable de conocerlo, pero es lo que él ve. Por supuesto, no significaba renunciar a la lucha revolucionaria, pero significaba entender su presente. Concretamente, para Gramsci, esta crisis no terminal, o mejor dicho, esta crisis-transición, porque los dos conceptos, crisis y transición, en el fondo van juntos, ¿en qué se caracterizaba? ¿Cuáles eran los elementos que caracterizaban esta crisis-transición? Bueno, pues son muchos elementos. Evidentemente, 30 cuadernos y 3.000 páginas dan para mucho. Y los elementos que la caracterizaban, pues, fueron muchos. Pero sobre todo yo creo que fueron cuatro. Los que a mí me parecen los más importantes. Por tanto, aquí, cómo él ve esta crisis y cómo esta crisis está llevando a una transición a otra cosa. Dentro del sistema capitalista, no fuera, dentro. Bueno, de entrada, yo creo que el primer punto que él ve, sobre el cual insiste muchísimo, ya antes del encarcelamiento. Y es que, pero cuando de la cárcel insistirá también, es que lo que se estaba produciendo era una crisis-transición hacia una política definitivamente de masas. Una política definitivamente de masas. Las grandes masas no habían entrado realmente en la escena política europea ni tan siquiera gracias al movimiento obrero, ni antes del 14, ni tan siquiera gracias al movimiento obrero, porque por lo pronto no habían entrado los campesinos. Los campesinos todavía no habían entrado en masa en la política, y otros sectores populares. Sino que las grandes masas en general, no solamente los obreros, entraron en la política, y la política se hizo de masas, sobre todo a través de la Gran Guerra, sobre todo a través de la Primera Guerra Mundial, la cual fue un acontecimiento a la vez de ruptura, pero también de fuerte aceleración de la historia de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues las masas entraron, las masas y sobre todo los campesinos, que todavía eran la mayoría de las clases populares de la época. Los campesinos fueron involucrados a través del reclutamiento forzoso por la vía militar, en la vida del Estado. Fueron involucrados en la vida del Estado, pagando un precio muy elevado y dispuestos a reivindicar lo suyo por el precio que habían pagado. ¿Qué hay de lo mío? Justamente. Después de aquello fue una carnicería de masas, ¿no? Con lo cual, las masas habían entrado en política en la Primera Guerra Mundial, definitivamente, y no saldría nunca más de ella, hasta hoy. Hasta hoy no han salido. Lo cual explica, por otra parte, la crisis de los partidos liberales. Los partidos liberales que habían hegemonizado la política europea antes del 14, entran en crisis porque la política que habían llevado estos partidos, la política que tendía a restringir la participación de las masas, aguanta muy mal la entrada de las masas en política. Ahí empieza lo que Gramsci llamará la crisis de autoridad. No consiguen encontrar los mecanismos para canalizar las masas dentro de la vida del Estado y de la política. Pero, claro, esta política de masas, ¿qué comportó? Pues, sobre todo, Gramsci entendió que, visto desde la perspectiva revolucionaria, ¿no? Entendió que, sobre todo en los años 20, eso en la cárcel lo ve muy claro, que el viejo vanguardismo político, incluso leninista, del cual no se desmarca, pero que ve los límites también, ese vanguardismo político que tenía las ideas muy claras, ¿no? Y que pensaba que moviéndose compacto y de manera fulmínea, somos una minoría, nos movemos compacto, tenemos las ideas claras y podemos hacer como Rusia, pues ya no será suficiente. El vanguardismo político ya no sería suficiente. El partido de vanguardia necesitaba definitivamente transformarse en un partido de masas. Un partido que necesitaba ganarse a las masas antes de tomar el poder y que haría política con ellas para alcanzar el poder.
pero siempre con ellas. No era posible ya moverse sin ellas. ¿Esto qué significaba? Pues muchas cosas sobre las cuales no entraré ahora. Pero desde luego que una política de masa significaba que, y necesariamente, de forma obligatoria, que una política revolucionaria sería mucho más lenta. Porque no sería una guerra de movimiento. Sería una guerra que movería a mucha gente y por lo tanto necesariamente sería una guerra, una batalla revolucionaria lenta. Más maquinosa, más no tan rápida, desde luego. Primer punto. Segundo punto de estas características de esta crisis-transición en los años 20 y 30. Segundo punto va ligado al primero. Es un punto sobre el cual Gramsci reflexionó a fondo solo en la cárcel, no antes. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que la Gran Guerra y la posguerra mundial habían demostrado que en Occidente, en Europa occidental, en Europa capitalista avanzada, no en Oriente, no en Rusia, pero sí en Occidente, el Estado era una cosa mucho más compleja, que cómo pensó el movimiento social comunista hasta los años 20. Era una cosa mucho más compleja. El Estado no era una mera superestructura técnica en manos de la burguesía. No era solo la policía, no era solo el ejército, no era solo un aparato burocrático más o menos extenso. No. El Estado no era solo aquello. En Occidente, el Estado era todo aquello, si podemos dar una definición un poco básica, pero que no se aleja de la realidad del pensamiento de Gramsci, el Estado era todo aquello a través del cual se construye el consenso. Eso es Estado. No era una superestructura técnica. No. El Estado es todo aquello donde se construye el consenso. Con lo cual, el Estado en el Occidente capitalista avanzado, ¿ya?, no era solo el elemento de la fuerza y del dominio, que también. No solamente la policía, el ejército, el elemento de la coacción, el aparato administrativo también. No, era eso también. Era más. Sino que podía ser, por ejemplo, un gran diario, un gran medio de comunicación privado. Eso era Estado. ¿Por qué? Porque creaba consenso. ¿Consenso hacia quién? Hacia el régimen dominante. Podía ser una asociación privada. No era pública, era privada, pero canaliza el consenso hacia un determinado bloque de poder. Puede ser, por ejemplo, la patronal, que canaliza el consenso hacia un determinado bloque de poder, o puede ser también los sindicatos. Puede ser todo. Todo aquello que sirve para construir consenso es Estado. La definición a nosotros nos choca mucho, sobre todo la Tercera Internacional, que tenía en la cabeza esto de ¿qué es el Estado? El condominio de la burguesía en manos de bastante más compleja la cosa, ¿no? Por lo tanto, si para Gramsci la hegemonía, ¿qué era? Simplificando, la hegemonía era la suma del dominio, del elemento de la fuerza, del elemento de la coacción, de cómo un poder ejerce su poder de coacción, por lo tanto, el dominio más el consenso. La hegemonía cuando tú puedes ejercer la fuerza, pero puedes y debes conseguir el consenso también de la población sobre la cual gobiernas, ¿no? Si la hegemonía era la suma de dominio más consenso, entonces sería ya evidente que ya no había un palacio de invierno que asaltar. Ya no había el famoso palacio de invierno que asaltaron los bolcheviques. En Rusia sí, pero en Occidente no. No existía un lugar simbólico donde se concentraba todo el poder. ¿Por qué? Porque el poder en Occidente estaba muy distribuido en la sociedad, muy distribuido, era muy resistente, muy resiliente, con capacidad de transformación y de adaptación, y reticular. Entraba en todas partes. Vamos, que no bastaba con destronar a los Romanov de turno para hacerte con el poder. Ya no bastaba. Por lo tanto, y para simplificar, la acción de una fuerza revolucionaria sería una acción no solamente más lenta, a raíz de aquello que decía antes de una política de masas, sino que sería una acción mucho más sofisticada y mucho más molecular, mucho más sutil, ya que puesto que tenía que entrar en todos aquellos espacios, eran muchísimos, en todos aquellos espacios donde se
reunía y canalizaba el consenso hacia un determinado régimen. Y eran muchísimos. Y por lo tanto, ¿qué es el poder? El poder está muy distribuido. Se concentra y, vale, al final, coge de todas partes, pero es evidente que está muy distribuido. Por lo tanto, muy distribuido en todos los sectores de la sociedad. En todos los ganglios. Desde el mundo sindical y económico hasta el mundo intelectual y hasta el mundo civil. La sociedad es muy compleja en Occidente. Por lo tanto, para Gramsci aquello sería una lenta batalla contrahegemónica. Si había una hegemonía, consiguientemente, había que ejercer una batalla contrahegemónica que no tendría un desenlace final y definitivo. Es decir, un desenlace explosivo. Una suerte de ajuste de cuentas. Como mentalmente pensaba el movimiento comunista en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. El asalto al Palacio de Invierno, el momento explosivo. Pillamos esto y nos llevamos el gato al agua. No, las cosas ya no serían así. Era un cambio de paradigma político, muy importante. Tercer punto, y voy acelerando, tercer punto de esta crisis-transición, ¿no? Eso es muy interesante porque esta crisis-transición, una crisis que se vuelve, que va evolucionando hacia otra cosa, era una crisis por la cual el sistema capitalista, occidental sobre todo, pasaría de una economía tendencialmente poco regulada, con todos los matices, porque claro, poco regulada que la economía de la primera globalización, de la economía anterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con escasa intervención directa del Estado. ¿Hacia qué? Hacia una economía más programada, no planificada. Eso sería un adjetivo, la planificación, que iría bien para la Unión Soviética, por ejemplo, ya en los años 20. No, más programada. Una economía capitalista más programada. ¿Qué significa más programada? Una economía en la cual, sobre todo después de 1929, en la crisis de Wall Street, ¿no? Que Gramsci observa muy bien. Una economía esta economía programada, por la cual el capitalismo necesitaba de la intervención del Estado, del sector público, para mantenerse a flote. Sin el sector público, sin la intervención del Estado, el capitalismo no se aguantaba. Esta intervención pública podía explicitarse de muchas maneras, ¿vale? En un sentido progresivo, en un sentido regresivo, el fascismo. El corporativismo fascista lo ve como una manifestación precisamente de esta intervención pública. Una intervención pública regresiva, pero también las hay de más progresiva. Pero este capitalismo con intervención pública sería la, entre comillas, nueva normalidad, la famosa nueva normalidad de la cual se está hablando hoy en día. Sería la nueva normalidad de ese capitalismo en los años 20-30 en el inmediato futuro. En este sentido, para Gramsci, la economía nacional programada más funcional de los años 30, en parte 20, sobre todo a partir de los años 30, era la estadounidense, la de Estados Unidos. Los americanos, a través del Fordismo, de la implantación de la cadena de montaje y de la producción estandarizada, y a través del Taylorismo, de la gestión científica del trabajo, y después, en algo que él también observa en los años 30, a través del New Deal de Roosevelt, intervención, porque tanto el Fordismo como el Taylorismo es el Estado que lo aplica, que facilita. O sea, el Estado entra en la economía incluso imponiendo modos de producción. No fueron los privados que impusieron aquello. No, el Estado entra y hace de todo para implantar aquello. Y con Roosevelt ya entra directamente el Estado, ¿no? Bien, con estos tres elementos, Gramsci observa que los americanos estaban siendo los más originales a la hora de superar la crisis en general del capitalismo de posguerra y sobre todo a partir de la crisis del 29. Eso lo observa. Los americanos son aquellos que están haciendo las cosas más originales para recuperar productividad, para relanzar todo su sistema. No estaban teniendo éxito. No sería un éxito eterno, piensa Gramsci, pero ya entonces estaba funcionando. Y funcionaría más en el futuro a corto o medio plazo. Y en todo caso, era
la americana, una de las manifestaciones de un capitalismo que al final demostró una indudable capacidad para reprogramarse y para relanzarse bajo nuevas formas. Esta crisis de transición, el capitalismo que se relanza bajo nuevas formas, con gran capacidad de adaptación. Y el cuarto y último punto es que la crisis de posguerra, esta crisis de transición, esto Gramsci lo vio en la cárcel, no lo vio antes muy bien, traía consigo una transición hacia una reconfiguración de la escena política mundial y de las jerarquías políticas entre los diferentes países. Vamos, una reconfiguración de la escena política internacional y geopolítica. Aquí deberíamos hablar del papel de la Unión Soviética, como él analiza la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética jugaría un papel nuevo también, ¿eh? Pero por aquello que acabo de decir ahora sobre el Fordismo americano, pues Gramsci avizoró, vio desde lejos, oteó en el horizonte una mayor proyección y una mayor influencia internacionales de Estados Unidos que la Tercera Internacional, organismo fuertemente eurocéntrico. La Tercera Internacional pecaba de eso, un poco como la izquierda de hoy en día, un poco muy eurocéntrica, ¿no? Entonces todavía más. Un organismo fuertemente eurocéntrico que veía sobre todo el tema de Europa. Europa es el centro del mundo. Bueno, Gramsci era mucho menos eurocéntrico que la Tercera Internacional. La Tercera Internacional, esa cosa, digamos, tenía muchas dificultades para entender el papel de Estados Unidos. Gramsci, en cambio, lo ve con mucha más claridad y en esto tenía razón. Voy concluyendo un par de minutos. Yo creo que, por tanto, este sería el cuarto punto, ¿no?, de esta crisis de transición. Para concluir, la historia mundial y la evolución de las sociedades occidentales a partir de los años 30, sobre todo a partir del 45, darían razón a muchas de las intuiciones y reflexiones de Gramsci, de los cuadernos. Y el hecho de que Gramsci sea el marxista, después de Marx, pero el marxista más leído hoy en día, lo confirma, vamos, lo confirma de una manera bastante evidente. Pero toda su propuesta programática, una propuesta para relanzar el movimiento comunista, suyo, se basaba en un buen diagnóstico de la crisis de su tiempo. O sea, toda su propuesta programática, la hegemonía, cómo hacemos la hegemonía, bueno, el partido político, el moderno príncipe, bueno, ahora no es el tema de esta charla, pero se basa en un buen diagnóstico de su tiempo. Se basa en analizar bien su tiempo y sobre todo la crisis de su tiempo, que no es la nuestra. No es la nuestra. Pero leer al Gramsci teórico de las crisis, leer al Gramsci cómo él analiza su crisis, la crisis de su tiempo, ahora, en este momento, no se es más útil que insistir en el Gramsci teórico del consenso. En este momento, ese es el tema de la charla de hoy, leer al analista de la crisis de su tiempo, a nosotros nos enseñaría muchísimo más que leer al Gramsci teórico del consenso, pero vamos, por una razón muy sencilla, porque nos ayuda a entender nuestra manera de entender una crisis, la nuestra manera de entender esta crisis que tenemos hoy en día. Y por lo tanto, a crear las bases para una práctica política eficaz. Ahora nos sería más útil este Gramsci, para que nosotros, bueno, pues podamos confrontarnos también con un pensador que analizó bien la crisis de su tiempo. Porque para Gramsci no es la segunda, sino la primera. No hay propuesta programática, sino un buen análisis de la crisis de su tiempo. La pregunta es ahora si nosotros estamos leyendo e interpretando bien la crisis de nuestro tiempo. Porque llevamos dos crisis catastróficas, durísimas, en 10 años. Muy duras. Si las analizamos en términos gramscianos, deberíamos preguntarnos, si es una crisis histórica, orgánica, y no meramente coyuntural. O si es una cosa coyuntural que pasará, o si es una cosa que, como veía Gramsci en su momento, pues es una cosa que traerá una transición, a lo mejor dentro del sistema, pero una transición. ¿Hacia qué? O sea, pregunta muy gramsciana para nuestro momento actual. Y si esta crisis, por ejemplo, cambiará las maneras de producir, por ejemplo, y de distribuir las cosas. Si cambiará realmente cómo aquella crisis de los años 20 y 30 cambió determinadas formas de producir y de distribuir las mercancías y en general los bienes y servicios. Y por último, deberemos preguntarnos, o tendríamos que preguntarnos, si
esta crisis, la que tenemos hoy en día, en 2020, la del virus, hundirá o menoscabará muy duramente la ideología dominante desde finales de los años 70, vulgarmente llamada neoliberalismo. O sea, preguntas muy gramscianas aplicadas a esta crisis. Yo de momento lo dejo aquí. Si queréis seguimos luego con el debate, pero de momento yo lo dejaría aquí. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Ancho, cuando quieras. Ok, vale, muchas gracias, Nando. Quisiera comenzar, por supuesto, agradeciendo a los compañeros de la Asociación Catalana la invitación a participar en este evento, a Jaime, a Nando, a Joan. No quisiera, además de dejar de desearle una pronta recuperación a Joan, espero que pronto esté en plena forma. Algunas de las cosas que voy a decir, naturalmente, se solaparán con lo que ha dicho ya Jaime. Trataré de más o menos dividir la exposición en dos partes, una, digamos, más pegada al texto gramsciano, a lo que puede ser su teoría de la crisis, y una segunda parte que tratará de centrarse en lo que yo detecto como un síntoma de debilidad, un síntoma de cierto primitivismo, por usar la expresión del propio Gramsci en los análisis de cierta izquierda y del marco teórico de cierta izquierda con respecto a la crisis que estamos viviendo y que nos queda todavía por vivir, desgraciadamente. En primer lugar, yo diría que soy reacio a algo así como pensar la cuestión del coronavirus o en general de una realidad tan inédita, tan actual, tan propia del siglo XXI desde categorías o desde un marco meramente literario, que sería lo que significaría aplicar de forma más o menos anacrónica el pensamiento de Gramsci a esta problemática, y que creo que en cierta medida es de lo que pecan algunos de los análisis que se ven en la actualidad. Pienso muy especialmente en un autor como Giorgio Agamben, por ejemplo. En todo caso, por si resultase interesante, hay dos textos para quien tenga interés en este tipo de análisis del propio Gramsci que pueden ser más o menos sugerentes. Se trata de un texto, en primer lugar, de 1918, publicado en el Avanti, titulado Il Morbo Spagnolo, que es un texto dedicado a la epidemia de gripe española de aquel año, y un segundo texto ya de los Quaderni, el parágrafo 19 del cuaderno 8, donde Gramsci comenta ese capítulo 32 de los novios, de I Promessi Sposi, que es el capítulo, como sabemos, ambientado en la epidemia de peste en la Milán del siglo XVII. Y a partir de ese comentario, Gramsci plantea sus categorías de buon senso, de senso comune. Lo menciono nuevamente porque en cierto sentido este es el gran marco de referencia de este autor, de Giorgio Agamben, que ha tenido tanta relevancia a partir de esta situación, ¿no? Agamben utiliza un texto del siglo XIX ambientado en el siglo XVII para explicar la epidemia del siglo XXI. Quizás eso de una idea de cómo son los resultados que consigue. En definitiva, si bien creo que no debemos ir a Gramsci para explicar la vertiente epidemiológica de la actual crisis, por así decirlo, sí es interesante la idea de utilizar la crisis como clave hermenéutica de todo el pensamiento de Gramsci, Y las dos partes en las que se divide su obra tienen por índice histórico dos crisis. Las dos las ha mencionado Jaime. Naturalmente, toda la fase de reflexión juvenil, de reflexión más o menos periodística, tiene por índice histórico esa Primera Guerra Mundial, ese gran conflicto, y toda la reflexión de los Quaderni, que como sabemos empiezan a escribirse en febrero, creo, de 1929, se desarrolla con el trasfondo del crack del 29. ¿No?
en el parágrafo 5 del cuaderno 15, titulado La crisis, precisamente, y escrito en febrero del 33, Gramsci va más o menos a recopilar toda su elaboración de la cuestión de la crisis y va a poner en relación ambos momentos, va a retrotraer la crisis del crack del 29 a la forma específica en la que la burguesía recompone el diagrama hegemónico resultante de la Primera Guerra Mundial, es decir, en la manera en la que la burguesía va a profundizar la contradicción entre esa tendencia cosmopolita de la economía y la tendencia nacionalista de las fuerzas políticas, ¿no? Además de estos dos momentos, la Primera Guerra Mundial y el crack del 29, habrá un tercer índice histórico que también ha sido mencionado por Jaime, que podríamos decir que es un índice histórico negativo, que serían esas teorías catastrofistas de la crisis, las teorías del derrumbe, que caracterizarán a la Internacional Comunista fundamentalmente del tercer periodo, de ese periodo staliniano a partir del quinto congreso, en 1928, de la política de clase contra clase, ¿no? Frente a estos tres momentos que he querido señalar, hay un Gramsci que piensa en mucha profundidad la crisis, que incluso, como ha señalado un autor argentino, Juan Carlos Portantiero, desarrolla toda su teoría de la hegemonía como una teoría de la crisis, como desarrolla ambas teorías como dos momentos que se entrelazan y que veremos ahora en qué manera lo hacen, ¿no? En primer lugar, hay que señalar que Gramsci parte de una ambivalencia que toma pie en una doble acepción del concepto de crisis. Una primera acepción que podríamos remitir a su significado médico, por así decirlo, a ese momento resolutivo de una enfermedad. Y, por otra parte, una segunda acepción que no se solapa con la primera, que Gramsci tratará de hacer convergente, que tratará de compatibilizar, que sería la idea de la crisis como un momento de movilización colectiva que revela y acelera esos procesos estructurales que no resultaban evidentes en el periodo anterior. Este sentido será el que vaya más vinculado a ese momento de la movilización que señalaba Jaime, de esos campesinos que irrumpen en la política y preguntan qué hay de lo mío. Esa irrupción de las masas, esa nación entera movilizada, creo que esto es la idea fundamental que está detrás de lo que plantea Gramsci, pone en jaque el pilar central del diagrama hegemónico que había construido la hegemonía burguesa antes de la irrupción de las masas en la política, ese diagrama hegemónico que se resume ya en el parágrafo 48 del cuaderno 1 y que, por decirlo muy rápidamente, distingue una esfera pública, una esfera de una sociedad política, del Estado, de una esfera privada o una esfera de la sociedad civil, distingue un momento de la neutralización del conflicto político y un momento de movilización del conflicto en la esfera privada, ese momento de civil. La idea de Gramsci es que la movilización de las masas en la guerra, la asunción de tareas públicas por parte de cada ciudadano, por parte de los campesinos, por parte del movimiento obrero, tareas públicas, en este caso, obviamente, asumidas por la vía militar, como decía Jaime, va a romper el esquema, va a romper esa distinción clásica entre sociedad política y sociedad civil, entre la esfera pública y la esfera privada, y va a producir, dice Gramsci en el cuaderno 4, parágrafo 69, una crisis de la representación en la cual los partidos ya no pueden representar a las clases que no les servían de sustento, a las cuales traducían a la esfera política. Ante esta crisis de la representación, señala Gramsci, hay dos posibles soluciones. Aquí creo que yo me desviaría quizá un poco de lo que ha dicho Jaime. La crisis
reaccionaria, que sería la solución por la vía burocrática, ya sea civil o militar, por la vía del cesarismo o del bonapartismo, y habría una solución que sería la que permitiría, aun en toda su complejidad, en toda la complejidad de los estados capitalistas occidentales, digamos, tomar la crisis a la ofensiva, que sería la opción de la creación de un orden nuevo que se expresaría en estos términos en la época conciliar y que se expresaría en los términos de la hegemonía, de la construcción de un nuevo Estado, de una nueva élite que viniese a abolir la categoría de subalternidad en los cuadernos de la cárcel. Por lo tanto, y aquí tomo la idea de Giuseppe Prestipino, lo que aparece en Gramsci es una dialéctica histórica que en todo momento tiene dos posibles soluciones. Por un lado, una solución reaccionaria, que en el momento de la crisis, en el momento de la posguerra, sería la solución por la vía cesarista, por la vía bonapartista, y una solución progresiva sería la propia de la que favorece una posible hegemonía de las clases subalternas, favorece la creación de un nuevo orden. Ante este marco, que he tratado de resumir muy rápidamente, Gramsci va en este pasaje de febrero del 33, titulado La crisis, dar un paso más, tanto en el plano, digamos, cronológico, es decir, un paso más con respecto a sus formulaciones del comienzo de los cuaderni de 1930, como en el paso conceptual. Va a llegar a lo que sería la culminación de su teoría de la crisis. En lo que hace al plano cronológico, ya en 1930 Gramsci había introducido la idea de un análisis de las formaciones sociales, un análisis de lo que él llama el bloque histórico, de una formación social históricamente concreta, en los términos de correlaciones de fuerza. Una única y repetible históricamente de un marco económico, un marco político y un marco militar. La crisis, en relación a este modelo de análisis de las sociedades y de elaboración de estrategias políticas basado en correlaciones de fuerzas, sería un momento, y esto aparece ya desde octubre de 1930, desde el parágrafo 38 del cuaderno 4, es decir, la crisis sería un momento en el cual las correlaciones de fuerzas económicas y las correlaciones de fuerzas políticas se funden, o por así decirlo, en el que la vida económica se diluye por esa movilización que mencionaba antes y permite o vuelve a hacer disponible la agencia política, Es decir, esta fusión de las correlaciones de fuerzas económicas y políticas se corresponde, como señalaba antes, con esa fusión o con esa ruptura de la distinción entre sociedad política, que sería aquella que podríamos decir cae del lado de las correlaciones de fuerzas políticas, y sociedad civil, que en última instancia podríamos asimilar a las correlaciones de fuerzas económicas. Lo que es importante, bueno, de aquí se siguen dos conclusiones relevantes de este modelo de análisis. En primer lugar, la distinción entre ambas relaciones y lo que he mencionado de la posibilidad de dos soluciones, una progresiva y una regresiva a la crisis, significa que la crisis económica no se traduce mecánicamente a nivel político, no lleva implícita ya su solución, no lleva implícita ya la forma de superación de la crisis. Y, como he dicho antes, reactiva la agencia política, es decir, remueve los consensos que hasta ese momento parecían una jaula de hierro. Eso sigue siendo operante en la actualidad. Pensemos hasta qué punto la actual crisis ha removido consensos muy profundos, por ejemplo, respecto a la cuestión de la deuda de los países de la Unión Europea, etc. En segundo lugar, señalaba un último paso conceptual en la argumentación de Gramsci sobre
sobre la crisis, este último paso conceptual podríamos sintetizarlo en una fórmula de este texto de febrero del 33, titulado Toda la crisis, que dice: el desarrollo del capitalismo ha sido una continua crisis. Es decir, la crisis ya no es un momento que emerge en un punto determinado de la historia, sino que es el desarrollo del capitalismo, y el término continua crisis aparece entre comillas para entender que Gramsci la cosa no es tan evidente como pareciera, ¿no? Esto tiene que ver fundamentalmente con la manera en la que Gramsci lee el libro 3 del Capital, con la manera en la que Gramsci interpreta la idea de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y cómo se apropia de esta idea de tendencia como herramienta para interpretar los fenómenos históricos y políticos. En esta apropiación que Gramsci hace de esta idea marxiana a través, pues, el uso de la noción de mercado determinado, de una lectura de Ricardo que no es sino por segundas fuentes, etcétera. Gramsci va a enfatizar, va a poner el acento en la idea de las contratendencias a esta ley tendencial. Esa es la idea fundamental. La idea fundamental, entonces, es que el modelo de correlaciones de fuerzas se piensa a partir de la crisis, se piensa como un equilibrio inestable y no como una estabilidad que en un momento dado, por la razón que sea, viene a ser interrumpida, viene a ser cortocircuitada por una crisis que emerge y que tiene esos resultados catastróficos. En este sentido, ese significado médico al que aludíamos al principio se hibrida con el segundo significado, con el significado de la movilización al interior de estos equilibrios de fuerzas. Por lo tanto, Gramsci invierte aquí el esquema y ya no, como decía, el orden viene a culminar en una crisis, sino que el orden se construye como forma de diferir esa constante evolución, esa constante transformación de las sociedades burguesas que Marx va a plantear ya en el primer capítulo del Manifiesto Comunista, que Gramsci, como sabemos, había traducido al principio del cuaderno 7. Y del mismo modo se invierte la relación entre la revolución y la crisis con respecto a lo que se había planteado por la Segunda Internacional, fundamentalmente. Es decir, la revolución no va a ser ya el resultado de una crisis, no es la crisis la que crea el sujeto revolucionario, sino que la constitución del sujeto revolucionario, la emergencia de estas masas al mundo de la política o la organización de las clases subalternas dentro de un orden hegemónico determinado, va a ser la que ponga en crisis a ese orden. O sea, la creación del sujeto revolucionario en esta revolución como proceso es la que genera la crisis, y no es la crisis la que genera el sujeto revolucionario. En este sentido, se produce la inversión completa del esquema de la Tercera Internacional. Por ir ya en los 5 minutos que me quedan, 5 más o menos, a la cuestión de acercarlo a la realidad presente, siguiendo un poco el análisis de dos autores, de Fabio Frosini por un lado y de Luca Michelini por otro. Quiero centrarme en la idea de cómo las medidas que se han tomado en la actualidad son formas de movilización de toda la población, por fortuna, ¿no? Una movilización de tipo bélico, pero que sí implica algunas de las medidas propias de la economía de guerra, como ha señalado Michelini. Implica además esa disolución a la que refería a partir de la idea de movilización en Gramsci, por la cual cada ciudadano privado ha de asumir tareas públicas, en este caso tareas fundamentalmente vinculadas a la sanidad, y se produce en cierto sentido una ruptura
de esa diferenciación nítida entre el espacio público y el espacio privado. En este contexto, como sabemos, se ha recurrido por parte de las instancias del poder a una retórica bélica, una retórica que se refiere a una primera línea, a hospitales de campaña, a economía de guerra, a medicina de guerra, etcétera, que pretendía movilizar, como decía, a toda la población en una causa nacional común, del mismo modo que ocurría en la retórica bélica, con la retórica bélica, y en las causas bélicas, perdón. Parece que tenemos algún problema con el audio de Ancho. ¿Ahora sí? Sí, retomamos. Cuando quieras, Ancho. Ok. Vale, decía que este recurso a la retórica bélica ha sido muy criticado por parte de intelectuales, de analistas vinculados tradicionalmente al ámbito de la izquierda, y lo que quisiera plantear es que hay un cierto primitivismo político, que esta expresión, el del propio Gramsci, no es un afán polémico, que aparece, o sea, que tiene como síntoma este rechazo. Por un lado, creo que este rechazo se fundamenta en una cierta incapacidad para entender que también la guerra pertenece al patrimonio ideal, al patrimonio intelectual o al patrimonio histórico de la izquierda política, ya sea del antifascismo, ya sea con los ejemplos del bolchevismo, como ha señalado Traverso, por ejemplo, el ejemplo de la Gran Guerra Patriótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo, en segundo lugar, que se basa en una visión un tanto parcial, tanto reducida de la guerra, es decir, la crítica que se dirige hacia la retórica bélica a partir de la idea de que ésta se funda en una idea sacrificial, creo que reduce este fenómeno a la cuestión o a la imagen de la guerra que se deriva del cine de Hollywood, fundamentalmente, por resumirlo mucho, y que olvida otras dimensiones fundamentales, como pueden ser las dimensiones logísticas. No por casualidad la logística es un arte militar inventado por De Jomini, y que se ha revelado fundamental para la gestión de esta crisis. Olvida las dimensiones bélicas basadas en la diplomacia, y pensemos en las relaciones entre naciones al interior, por ejemplo, de la Unión Europea, o con China, Estados Unidos, etcétera, los organismos internacionales implicados. Y olvida, sobre todo, elementos de la economía de guerra que, como ha señalado Michelini, por ejemplo, Mario Draghi, en su artículo en el Financial Times del 25 de marzo, que serían fundamentales para superar la presente crisis, como sería la idea de que ninguna guerra se financia por imposición fiscal, sino que ha de recurrir normalmente a la monetización de la deuda, lo cual sería un dardo a la línea de flotación de esa hegemonía mal llamada neoliberal. Y en última instancia, el hecho de que la guerra es ese momento de movilización de las masas, ese momento que en la posguerra permite la pregunta que Jaime sintetizaba en ¿por qué hay de lo mío? Ese ¿por qué hay de lo mío? Yo lo quería exponer a partir de una pequeña cita de Luigi Einaudi, que escribe en 1919 en el Correo de la Sera, desde la misma Turín en la que estaba Gramsci en aquel momento organizando el Bienio Rosso,
Y dice Einaudi, no se predica durante años a los soldados el deber de combatir y vencer por la causa común sin arraigar en la mente de los campesinos, los obreros, de los empleados, de los trabajadores, la idea de que al volver a la patria tras la paz encontrarían algo común que disfrutar. Creo que esta cita de Einaudi sintetiza muy bien cuál es el clima político de la posguerra italiana, el clima político de la Turín en la que Gramsci está trabajando como organizador. Termino ya. En este momento de la movilización, Gramsci va a ver la posibilidad, la potencia de un nuevo orden, no naturalmente el disparador inmediato de esta organización de los subalternos. No por casualidad el bienio rosso es derrotado y los cuadernos de la cárcel se pueden leer como una reflexión en torno a esta derrota, pero sí va a haber un momento en el cual aparece como posibilidad en tanto que remueve los no solo consensos, sino las estructuras sociales en las que la dominación anterior se fundamentaba. Pero lo que es central, creo, para entender la propuesta de Gramsci es que este nuevo orden, este orden de las clases subalternas se funda en la asunción de una nueva disciplina, de lo que él llama un nuevo conformismo, es decir, en la asunción de formas nuevas de socialidad que canalicen esta energía de las clases subalternas movilizadas. No por casualidad la teoría de la hegemonía es la actualización a la altura de los tiempos de la teoría de la revolución permanente, como la fórmula Marx, no como la fórmula Trotsky. Esto aparece tal cual en los cuadernos. Esta nueva disciplina se apoya en este estado que permea la totalidad de la sociedad, en este estado en el cual las funciones de policía, en el sentido clásico del término, se expanden, en el que todos los ciudadanos pasan a ser funcionarios, es decir, en el que lo público y lo privado se diluyen, y en la ampliación de la noción de legislador, en la noción de legislador hasta el punto por el cual crear un nuevo sentido común y asumir ese nuevo sentido común es tarea de todos los ciudadanos. Esta noción de disciplina se aparta, creo que esto es lo central para entender la actualidad, de la noción de disciplina en términos Foucaultianos, que es la que está detrás de todos estos analistas del presente, está detrás de Agamben, está detrás de Paul Preciado, está detrás del pensamiento de Byung-Chul Han, etc. Esta noción de disciplina no se contrapone en Gramsci a la noción de libertad. Para Gramsci, como en estos autores que sí la contrapondrían, en mi opinión. En Gramsci no hay esta libertad por fuera de un determinado conformismo, es decir, la respuesta política es la creación de un conformismo nuevo, no la reclusión en el ámbito individual o en el ámbito ético, que en última instancia es la propuesta de todos estos autores que de alguna forma provienen de Foucault, y es la respuesta del propio Foucault. La respuesta política implica asumir ese riesgo de la doble solución, ese riesgo de la involución como una posibilidad, no como un destino, y asumir ese riesgo como el riesgo a partir del cual se puede dar una respuesta en un sentido positivo, en un sentido, si queremos decirlo, con una jerga hoy un poco desactualizada, emancipatoria. Como ha señalado Michelini, con esto sí termino, renunciar a que la situación técnicamente responde a muchos de los elementos de una economía de guerra, de un marco social propio de los conflictos bélicos, sería renunciar a comprender el marco real en el cual se juega la salida progresiva a la crisis, la salida progresiva a la presente coyuntura o a la coyuntura de Gramsci. Creo que en este aspecto sí que podrían ser relativamente equiparables. Y significa recluirse en un ámbito que, como he dicho, es fundamentalmente ético, es fundamentalmente individualista, pero renuncia en última instancia al elemento político. Lo siento, me he extendido un poco más de lo que pensaba. Muchas gracias.
No hay problema. Muchas gracias, Sancho. A ver, aprovecho, yo os quería lanzar una cuestión para que respondáis los dos como mejor os parezca, un poco al hilo de lo que venís comentando y un poco para tratar de concretar en el momento actual, sería cómo entendéis vosotros que deberíamos relacionarnos desde un punto de vista gramsciano, evidentemente, con la situación actual. Si queréis podéis dedicar, no sé, 5 minutos, en cada uno como lo veis. Era más que nada para tratar de concretar en el momento actual en el que estamos viviendo. Desde un punto de vista, digamos, utilizando... Desde un punto de vista gramsciano, evidentemente. Desde un paradigma gramsciano. Sí, para decir un par de cosas sobre... Utilizando, hagamos una suerte de juego, ¿no? Categorías gramscianas aplicadas a la actualidad. Bueno, yo diría que, bueno, de entrada un punto muy importante para Gramsci. Y es que para gobernar, y para gobernar incluso de forma eficaz, no hace falta tener hegemonía. Un gobierno no necesita ser hegemónico para gobernar, incluso gobernar de forma eficaz. Es decir, no necesita conjugar, unir el elemento de la fuerza y el elemento del consenso. Si lo consiguen, si consigue llegar a una forma de gobierno hegemónica, se blinda, o por lo menos llega realmente a una forma de gobierno muy poderosa. Si sabe conjugar a las dos fuerzas. Pero no es necesario. No es necesario. Y hay toda una casuística dentro de los cuadernos, ¿vale? Que es muy interesante. No entraré sobre esto, pero no es necesario. Vamos, el señor Xi Jinping no necesita tampoco demasiado consenso si las cosas, a lo mejor una parte de la población china no le gusta pero es muy eficaz. Se puede decir de todo, pero el gobierno chino pues, es un gobierno que se ha demostrado eficaz. Desde Deng Xiaoping en adelante. ¿De acuerdo? Pero, por lo tanto, para gobernar no hace falta tener hegemonía, pero es preferible. Y que quien consiga llegar a la hegemonía se blinda, realmente llega a una forma de gobierno muy potente. Primer punto, para tener en claro sobre la crisis de hoy. Dos, evidentemente nosotros vivimos en sistemas democráticos, por lo tanto la hegemonía sería preferible, pero ahora voy. Dos, toda forma de gobierno filocapitalista, digamos, dentro de un sistema capitalista, pensaba Gramsci, toda forma de gobierno, incluso una forma de gobierno hegemónica que consigue estos dos elementos, da vida siempre a una revolución pasiva. A la larga, a órdenes, es decir, da vida siempre a un orden que puede ser muy sólido y que incluso puede satisfacer peticiones y necesidades populares, que puede dar vida a un orden internacional incluso. Pero que en última instancia una revolución pasiva, que es un oxímoron una revolución pasiva, ¿no? Es una revolución, es un cambio en profundidad, pero es pasiva. Utilizo esta expresión para indicar que no es una revolución activa, es decir, no es socialista. Incluso el mejor orden que pueda crear un gran Estado, por poner un ejemplo, siempre será inferior y no aprovechará todas las posibilidades que ya daría un sistema socialista, que sería ya una revolución activa. Por lo tanto, la revolución pasiva, por muy potente que sea, siempre será un no aprovechar las posibilidades que daría un sistema socialista. Pero ya es mucho. Piensa Gramsci. Un ejemplo, hablando en términos gramscianos de revolución pasiva, sería el americanismo a partir del 45. El americanismo ideológico, geopolítico, internacional, que los Estados Unidos de América a partir del 45 construyen un orden monetario, construyen un orden económico, construyen un orden político, construyen una hegemonía cultural muy potente, muy funcional, construye un sistema de relaciones laborales, construye muchísimas cosas y obtienen el consenso, ¿vale?
y va evolucionando, pero sí, ¿vale? Va evolucionando, pero siempre, por ejemplo, en términos gramscianos, eso sería la típica revolución pasiva. Inestable, siempre por debajo de las posibilidades que daría el género humano, socialismo, para entendernos, pero es una revolución pasiva muy potente, potentísima. Gramsci lo hubiera estudiado de maravillas, porque era un gran admirador en el fondo. No era su modelo, pero era un gran admirador del sistema americano. Ahora, y aquí entro al tema, esto deberíamos preguntarnos si una fase que va ligada al americanismo, porque la globalización es nada más y nada menos que la extensión de un orden americano iniciada en el 45 con Bretton Woods y acelerado después de la caída del muro. ¿De acuerdo? No es nada más que esto. O sea, esto es el elemento principal. Son los americanos que han abierto el mundo a la globalización, al comercio internacional, a toda una serie de cosas. Y a la estandarización de las normas laborales. Bueno, en fin. Bien, el punto es esto. Ha sido una forma de gobierno, la americana, digamos, una forma de gobierno hegemónica que ha obtenido el consenso, que se ha transformado desde el periodo keynesiano hasta los años 70, luego a partir del capitalismo hibridado, pues bueno, luego se ha transformado, famoso neoliberalismo. Las dos formas del capitalismo, digamos, que han propuesto el bloque occidental, han obtenido el consenso. Han obtenido el consenso. Ganaron la batalla económica, pero ganaron también la batalla ideológica con sus adversarios. El punto esencial, hablando en términos de crisis ahora, es que esta capacidad, desde un punto de vista ideológico, sobre todo en su última versión, en la última versión de esta hegemonía americana, que es el neoliberalismo, tendencialmente es mundo anglosajón, ¿no? Pues está viniendo menos. Y no desde el virus, sino desde el año 2008. Ha entrado en crisis esta capacidad. Y ha entrado en crisis fuera de sus fronteras y ha entrado en crisis dentro de sus fronteras. Con Trump y todo esto que son consecuencias, no son causa. Trump no es la causa de esto. Trump es una consecuencia de una pérdida de capacidad hegemónica, de proyección cultural, por un lado, y de proyección económica. Los americanos tienen cada vez más dificultades también de proyección expansiva. Los americanos tienen problema a seguir siendo una fuerza progresiva. Otro término gramsciano, progresiva. Es decir, que tiene una fuerza expansiva que no es la suya, la de Gramsci, pero que es beneficiosa, que puede llegar a ser beneficiosa incluso para los trabajadores. No es el socialismo, pero es una forma más avanzada que otra. Es una revolución pasiva. Keynesianismo, por ejemplo, era una forma de revolución pasiva que benefició a los trabajadores. No era socialismo, pero ganó consenso y mejoró la vida de las personas. Cuando tú sabes esto, te vuelves fuerte. Hasta el neoliberalismo ganó los corazones y las mentes. ¿Vale? El punto es, ¿ha entrado en crisis? Esta es la gran pregunta, la pregunta que tenemos que hacernos. Sí, yo creo que ha entrado en crisis. No tiene esa fuerza expansiva que, por poner un ejemplo, un gran gramsciano como Stuart Hall veía muy bien ya en los años 80 con respecto a Thatcher. Es decir, esa fuerza expansiva. ¿Era un modelo duro en la Thatcher? Sí, pero ganaba consenso. Eso por un lado. Por lo tanto, hay un problema de hegemonía, de consenso. Por lo tanto, una de las dos patas chirría, una de las dos patas de la famosa hegemonía del mundo anglosajón. Y más grave todavía, chirría la pata económica. Pero no porque el virus haya parado la economía o por la crisis del 2008, que es la crisis del capitalismo financiero. Eso más o menos lo puede solucionar. Eso lo puede solucionar. Tarde o temprano habrá una vacuna y dentro de todo puedes incluso llegar a formas de represión financiera. Represión financiera que enjaulen los monstruos, ¿no?, de la gran finanza. Si quieres, puedes. Es decir, eso sería posible. ¿El problema cuál es? Que hay una cosa que es más fuerte que la Unión Soviética, que el mundo comunista. Que los Estados Unidos ganaron. Y esos son los límites ecológicos. La naturaleza no la vas a ganar. No vas a proyectar tu hegemonía sobre los límites ecológicos, sobre los problemas climáticos y los problemas energéticos. Este es el grave problema.
Es un problema de la pata económica de una hegemonía que Estados Unidos, que es un modelo, han creado un modelo muy funcional, o sea, que ha funcionado en los últimos 70 años, pero que es un despilfarro ecológico y destructivo, una capacidad de destrucción enorme. Ahora empezamos a ver los problemas ecológicos. El modelo económico, el modelo, por tanto, el modelo cultural empieza a griñar. La hegemonía cultural empieza un poco a chirriar. Y el modelo económico, en mi opinión, está entrando en unos límites objetivos que son más fuertes que Brezhnev y son más fuertes que Xi Jinping y Deng Xiaoping. Este es el problema. Por lo tanto, y acabo aquí, la crisis que, ¿hacia dónde vamos? No lo sé. Habrá también una correlación de fuerzas, lo ha dicho Gancho, es verdad. ¿Cómo sabremos organizar? Claro, allí habrá que disputar. Todo es para Gramsci lo tiene clarísimo, hay que disputarlo todo, hay que organizarse. Bueno, vale, muy bien. Pero por primera vez hay lo que yo veo, más en el tema económico, con la crisis psicológica que tenemos, creo que será muy difícil aplicar revoluciones pasivas. Modelos que incluso puedan dar algo a los trabajadores, pero que sigan perpetuando pues, un determinado régimen. Porque realmente estamos entrando en algo que Gramsci no podía ver. Gramsci no pudo analizar la crisis ecológica porque no la había cuando Gramsci escribía. Seguramente ahora escribiría páginas magníficas sobre el tema. Pero ahora sí que hemos entrado. Por lo tanto, la crisis que es, creo que Velis Nolis, quieras o no, entramos en una fase de desquebrajamiento de una hegemonía larga que los americanos, y ya veremos cómo saldrán de ella, pero que los americanos ahora están en una situación muy complicada, mucho más complicada que en otros momentos de su vida. Muchas gracias, Jaime. Ancho, ¿quieres decir algo, añadir alguna cosa más? Sí, solo alguna cosa sobre de qué manera podríamos pensar un poco la situación de crisis actual a partir de las categorías gramscianas, como ya no sé si lo dije, la crisis para Gramsci, la crisis que podríamos adjetivar como orgánica, digamos, tiene una serie de declinaciones que serían pues, lo que él llama crisis de autoridad, crisis que tiene por correlato una crisis de representación, una crisis en general de la forma política, que conduce a esa posibilidad de una doble respuesta, y creo que en esta doble respuesta es más o menos en el punto que nos podemos encontrar ahora, o que podemos estar en ese parteaguas donde incluso en el caso español, ese momento de levísimo equilibrio que se había logrado, más o menos empieza a tambalear, las alianzas son cada vez más inestables conforme la crisis avanza, da la sensación de que lo que podríamos llamar términos más gramscianos, pero ciertamente inspirados por Gramsci, podríamos llamar el bloque de poder. El bloque de poder es capaz de cerrar filas a todos los niveles, a todas las escalas, desde Europa a la movilización social más básica, más de calle. Y en ese sentido, la crisis de representación perfila una lucha donde puede que una solución burocrático autoritaria se perfila en el horizonte, ya sea por la vía más burocrática, me refiero a todas las formas más o menos tecnocráticas de gestión de la crisis, de control de la población, etcétera, no por casualidad, como señalaba ya Franco de Felice en el 77, los cuaderni son también un gran tratado sobre la gestión política de las poblaciones, la gestión política de las masas. Y por otro lado estaría esa solución más o menos autoritaria que Gramsci veía
en el cesarismo, en el bonapartismo, pero como él dice, no tiene que ser la solución de un gran dictador. No tiene que, hay bonapartismos y cesarismos perfectamente parlamentarios, dicen en los cuadernos. Y por otro lado, creo que sería interesante desde el punto de vista de, llamémosle la izquierda, los movimientos sociales, los agentes progresivos de la sociedad, partir de un elemento que en Gramsci es muy claro, que es la distinción entre una perspectiva de análisis, una perspectiva estratégica hegemónica y una perspectiva de estrategia corporativa. La idea que uniendo siempre estas dos perspectivas a la idea de una complejidad social o complejidad de las relaciones políticas y de los niveles de las relaciones políticas que no conviene soslayar y hay que tener presente. Desde este punto de vista, una idea o un punto de vista analítico, fundamentalmente corporativo, podríamos decir que es el que se reduce que no es capaz de ver más allá de los límites hasta donde llega su agencia política, más allá de los límites, digamos, gremiales o de los límites a los que inmediatamente está circunscrita la vida de este agente que se encuentra en sus límites corporativos, mientras que el punto de vista hegemónico, en ciertos sentidos, es el que es capaz de ponerse en el análisis de la totalidad, entre comillas, de una totalidad en perspectiva, en cierto sentido, desde una totalización de la sociedad. La idea que me gustaría plantear es una idea que algunos autores han desarrollado en la actualidad, que es la idea de que a ambas dimensiones le corresponden formas de introducir el tiempo en el análisis diferentes, una perspectiva que vaya más allá de lo corporativo. Lo corporativo es también una perspectiva que es capaz de ver más allá del momento inmediato, por así decirlo. Es capaz de ver en perspectiva los tiempos largos, ver la coyuntura como un resultado de un proceso histórico que viene de lejos, y fundamentalmente las correlaciones de fuerzas como un resultado de ese proceso y como algo que limita la capacidad de agencia en ese contexto. Por resumirlo mucho, una perspectiva hegemónica no puede ser maximalista, tiene que limitarse al realismo político que se deriva de esas correlaciones de fuerzas que vienen de un proceso histórico, de un proceso político bien determinado, y tiene que ser, y con esto termino, una perspectiva que asuma el punto de vista de la totalidad, que asuma la necesidad de influir en ambientes sociales, en espacios donde se ejerce el poder social, que no son los inmediatamente disponibles, o que no son los, por decirlo con una terminología horrible, que se salen de su zona de confort. Si quisiera sintetizarlo polémicamente, una perspectiva hegemónica tiene que asumir que lo personal es político, pero que no todo lo político es lo personal, que también hay una dimensión política que no puede abandonarse, que la política, y con esto termino, es cuidado, pero también es guerra. Muchas gracias, Sancho. Bueno, pues, si os parece, con esto terminaríamos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo que nos habíamos propuesto, pero creo que el debate ha sido, vuestras intervenciones han sido lo suficientemente interesantes como para que haya valido la pena continuar unos minutos más.
Con esto despediríamos el acto. Muchas gracias y también muchas gracias a todas las personas que han estado participando en el chat o que han estado viendo en directo este debate, y os esperamos en próximas actividades, en próximos debates de nuestra asociación. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.